Buenas tardes, bienvenidos al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Y bueno, vamos a hacer esta experiencia que yo creo que es muy interesante. Hemos adelantado esta media hora, que habitualmente lo hacemos a las 6:30 por un tema técnico de grabación, que tiene que entrar aquí otro personal para poder grabar la siguiente experiencia o siguiente jornada. Y por lo tanto a las 7:25 y 20 tendríamos que terminar, pero nos han habilitado otra sala. Ya a nivel de videoconferencia no podríamos grabar para la gente que hay bastante escuchando en videoconferencia y viéndonos. Pero si hay alguna pregunta, queda algún tema, en otra sala tendríamos que ir para terminar pues el turno de preguntas, que a lo mejor pues quedan algunas pendientes, ¿de acuerdo? Bueno, nada más, porque como vamos muy justos, pues que José Luis Cabarcos, que también es experto en autismo, que le presente, y bueno, encantador de tenerte aquí y nada, escuchándote con total atención. Bueno, pues ¿se oye? Bueno, buenas tardes a todos. Solo 2 minutos porque todo el protagonismo hoy lo tiene nuestro compañero Juan. Es decir, que para mí es un placer presentar a Juan Martos, que es una persona a la que admiramos y a la que queremos. Para los profesionales del ámbito del autismo, Juan no necesita presentación, pero para los que le conozcáis un poco menos, decir que él es un referente en la actualidad en el campo del autismo, ya no solo un referente actual, sino que es uno de los pioneros del estudio del autismo en nuestro país. La cantidad de artículos que ha publicado es ingente, al igual que su participación en obras colectivas, como la emblemática El tratamiento del autismo, nuevas perspectivas, que compiló junto con el añorado Ángel Rivière en el año 1998, y que para los que nos dedicamos al autismo lo consideramos como la Biblia del autismo. De hecho, uno de sus capítulos, el capítulo 6, que escribió Juan Martos, habla de intervención educativa y de explicación psicológica del autismo. También es autor de libros relevantes, desde su primer libro en el año 84, de Los padres también educan, una guía práctica, hasta el último que tengo aquí, que es El niño al que se le olvidó cómo mirar, comprender y afrontar el autismo, cuya lectura os recomiendo a todos. Decir también que Juan es director del equipo de Letrea, que es un equipo prestigioso de Madrid, de especialistas en autismo, y que asienta su práctica en 3 pilares fundamentales que explican, creo yo, gran parte de sus logros. Un primer pilar, la intervención y el tratamiento basado en la evidencia, es decir, basado en la ciencia, pero también basado en la experiencia del profesional y basado en la persona, en la individualización y centrado en la persona que tenemos delante, ¿no? Por otro lado, la investigación producen mucho y bueno, es decir, producción de conocimiento científico, y por último la formación, es decir, la transmisión de ese conocimiento a profesionales, pero también a familias y a las propias personas con autismo. Y con esto ya termino. Quería decir unas palabras de recuerdo. Juan Martos hablaba de Ángel Rivière, diciendo que Ángel era la persona que había construido un puente para las personas con autismo desde el otro lado, había construido algunos travesaños de ese puente hacia la mejora del trastorno, mejora de estas personas, ¿no? Y yo creo que Rivière hoy estaría feliz de ver cómo Juan y su equipo siguen construyendo nuevos caminos que hacen que tanto las personas con TEA como las familias y también los profesionales mejoran su calidad de vida. Y nada más, cuando quieras, Ángel, adelante. Voy a conectar yo, es que me gusta ponerme ahí abajo. Voy a conectar. No sé si os rompo la forma de presentación porque me ponga ahí abajo, ¿no? Pero gracias, José Luis, gracias, Antonio, por vuestras palabras, ¿no? ¿Me oís bien? ¿Sí? La idea es parte de información de un caso, no está todo recogido, ¿no? Pero parte un poco del... Es un niño que he visto recientemente en revisión, ¿no? Hace un mes escaso, ¿no? Y, bueno, donde se recogen algunos datos, no todos, ¿no? Para hacernos una idea de las orientaciones que luego
como consecuencia de esa valoración que hice, pues se ponen o se deberían poner en marcha. Otra cosa es que luego también los profesionales y el colegio las quiera poner en marcha, ¿no? Pero estos son mis consejos cuando en un caso real, ¿no? Quiero que también nos dé la oportunidad a que conozcamos como dos aspectos que son centrales en autismo. Uno es tiene que ver un poco con la presentación prototípica de esta dificultad del neurodesarrollo, ¿no? La mayor parte de los casos tienen una forma de presentación prototípica que además es claramente diferente de otras dificultades del neurodesarrollo, ¿no? Quiero que nos dé oportunidad que comentemos un poco esto y también a que comentemos pues un aspecto que tiene que ver con la formación y la intervención y en el tratamiento, que es pues uno de los elementos que surge precisamente de esa praxis y que ha comentado José Luis en relación a Ángel Rivière, ¿no? En el del que yo creo que todos hemos experimentado en nuestro país esa ganancia intelectual y práctica desde el punto de vista de su propia formación, ¿no? Entonces, bueno, me vais a permitir que es un chaval de Antequera, que yo vi en Málaga, que vi en Granada, ¿no? Es de Antequera, tiene 10 años en el momento en que le vi, hace, como digo, un mes, ¿no? Está cursando tercero de educación primaria, va con un curso de desfase aproximadamente, ¿no? Pero no se realiza en el momento en que le vi ninguna adaptación curricular, está en aula ordinaria, sin adaptación curricular, ¿no? Cuenta con apoyo de, sabéis que en el ámbito ordinario hay apoyos de EPT y de audición y lenguaje, un apoyo de pedagogía terapéutica, 1 hora al día y 2 sesiones a la semana de audición y lenguaje, de logopeda. Estos son los profesionales de apoyo que hay. Continúa también recibiendo tratamiento en una asociación que hay en Antequera que se llama EDAU, ¿no? Que yo creo que parte de esos profesionales se han formado, o por lo menos algunos de ellos se han formado en AUCABI, ¿no? Esta asociación, la sigla responde a Educación Autismo, ¿no? Pues bueno, es un centro que funciona en Antequera, que está dando tratamiento pues a personas de la zona, fundamentalmente de Antequera, y él está acudiendo ahí 3 sesiones semanales, una de ellas es de logopedia, ¿no? Como actividad extraescolar está realizando piscina 2 días en semana, ¿no? Y los padres están informando en general que las cosas van bien. Se llama Daniel, ¿no? En general está siguiendo los contenidos del curso, ha suspendido solo en sociales, ¿no? La verdad es que hay unas ciertas adaptaciones un poquito, ¿no? Aunque no adaptaciones de manera global, como se podría hacer en otros niños que están en la educación ordinaria, ¿no? Ha incorporado operaciones aritméticas, por ejemplo, acaba de incorporar la división, está empezando a manejarse con la división, ¿no? Y soluciona algunos, eso es la información que me transmiten los padres, ¿no? Y algunos problemas sencillos, ha mejorado mucho la caligrafía de su letra. En general las personas con TEA, ¿no? Tienen una letra bastante disgráfica, ¿no? Entran un poco en la letra a través de la mayúscula, ¿no? Y con letra bastante grande, ¿no? Muy disgráfica, y todavía sigue presentando un poquito algunas dificultades de este tipo, pero ha mejorado bastante. También describen discretas mejoras en la lectura y en la comprensión lectora, que sigue siendo un problema importante, ¿no? Describen mejoras también en unos puntos débiles, que sigue siendo el lenguaje, aunque está un poquito mejor que el año anterior, ¿no? Pero este sigue siendo uno de sus puntos débiles, como veréis pues en algunas de las pruebas que hemos utilizado, como el WIS-4, ¿no? De hecho, esta vez, ya por primera vez, pude pasarle esta escala, una de las escalas que pasé, no voy a comentarlas todas, ¿no? Pero pude pasarle esta escala, el WIS-4, ¿no? Porque hasta ese momento ni siquiera he podido pasarle ninguna otra escala. Solamente ha podido entrar en una prueba que se llama PEP3,
que no sé si es de vuestro conocimiento, es una prueba que forma parte de una batería de evaluaciones que se realiza en la Universidad de Carolina del Norte y del programa TEACH, el programa TEACH de Carolina del Norte para trabajar con personas con TEA, ¿no? De donde provienen, por ejemplo, gran parte de la información que tenemos sobre los apoyos visuales, surge de este programa, el programa TEACH, y tiene algunas escalas de evaluación. Una de ellas es una escala que se llama Perfil Psicoeducacional, que está en su versión 3, que es una prueba pensada para niños con TEA que puedan tener discapacidad intelectual de severa a leve o de leve a severa, y que otras pruebas no te permiten obtener, ¿no? Pues edades de desarrollo en distintos ámbitos de su funcionamiento, y sobre todo es una prueba que está orientada a la obtención de zonas de desarrollo próximo, este concepto de Vygotsky, ¿no? Porque el aprendizaje tiene que estar situado, como sabéis, básicamente en las zonas de desarrollo próximo, en esas habilidades que están a punto de emerger, ¿no? Que es donde creamos desarrollos y trabajamos ahí, y no en las habilidades que ya están adquiridas, ni en las habilidades que están muy por encima de sus posibilidades. Pues bueno, esta es una de las pruebas que permite detectar mediante una puntuación que se llama emergente, este concepto de zona potencial o zona emergente de desarrollo, y hasta ese momento solamente había podido utilizar ese tipo de pruebas. Lo que pasa es que, claro, son pruebas que los ítems son pocos para intentar pillar grandes momentos evolutivos del desarrollo en distintas áreas, ¿no? Y a veces pues no están, desde luego, tan estandarizadas como otras pruebas, como por ejemplo las escalas Wechsler. Por primera vez pude utilizar la mayor parte de esas pruebas, ¿no? Lo cual es indicativo de la evolución positiva que estaba experimentando Daniel, ¿no? Entonces, con la excepción de la prueba de comprensión, pues prácticamente todas las pruebas las pude utilizar, ¿no? Y es una evidencia para mí, ¿no?, en la trayectoria que está siguiendo este niño, de esta evidencia, ¿no? Pero, es decir, en la anterior revisión, como os pongo ahí, todavía había pruebas que no podía utilizar. Se puede obtener, además, con cierta precaución, índices, ¿no? Esos son un poquito los que aparecen, ¿no? Así como una medida de CI total, ¿no? Para los padres pongo ahí un poco cuál es el intervalo que se considera normal. Hay un índice de comprensión verbal de 65, conocéis supongo el WIS 4, ¿no? Y el WIS 4 utiliza 3 pruebas para obtener el índice de comprensión verbal, la de semejanzas, vocabulario y comprensión, son las 3 pruebas que se utilizan para obtener el índice de comprensión verbal. Hay un índice de razonamiento perceptivo de 73, un índice de 93 en memoria de trabajo y un índice de 79 en velocidad de procesamiento. La escala está informando de un índice de 75. Es un niño que en términos de inteligencia, desde el punto de vista de la clasificación en la curva normal, pues está hablando de un funcionamiento normal bajo, se está situando ahí, o en otros términos, si queréis, un funcionamiento de tipo límite. Y en términos de espectro, ¿no? En términos espectro es un concepto que evoca un continuum de gravedad, ¿no? Desde donde nos podemos encontrar a niños que están, a personas que están muy afectadas, y a personas que pueden tener capacidades geniales. A esto llamamos espectro. A niños que tienen una grave dificultad en el ámbito del lenguaje, porque no comprenden nada ni expresan nada, y desde el punto de vista de la actividad simbólica o imaginativa, sus actividades son puras estereotipias motoras, ¿no?, hasta personas que tienen intereses restringidos
tan marcados que pueden ser muy competentes en el desempeño de algún tipo de trabajo en el ámbito académico o en el ámbito insisto, pues yo qué sé, de la física o de la informática o de pensar, como digo, en Silicon Valley. Probablemente encontraríamos ahí un importante núcleo de personas que tienen lo que llamamos un fenotipo autista ampliado como mínimo, ¿no? O personas que, como digo, están completamente aisladas, ¿no?, con unas gravísimas dificultades en la interacción, a personas que tienen amigos, que incluso se casan. Hay personas con síndrome de Asperger que están casadas, ¿no? Es decir, que allá podéis acudir, si queréis, a una novela que a mí a veces la literatura te acerca esa novela que se llama Proyecto Esposa, ¿no?, que es el intento de el protagonista es una persona con síndrome de Asperger, ¿no?, que es genetista y que se plantea la búsqueda científica de una esposa, ¿no?, a través de cuestionarios que tiene que puntuar de acuerdo a su concepción científica de lo que es una esposa. Bueno, pues esto en sí, esto es espectro. Este niño, Daniel, se está situando como un poquito por encima de la mitad del espectro hacia la parte buena, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? Es un caso de autismo de alto nivel de funcionamiento, pero con poco desarrollo del lenguaje. De que aquí, claro, a veces nos encontramos con problemas con el diagnóstico diferencial. No es un caso de síndrome de Asperger, pero está en la parte alta del espectro, del mejor funcionamiento del espectro, si no, desde luego, no estaría en la educación ordinaria, ni estaría con pocas adaptaciones curriculares, ni estaría pues presentando un poquito la evolución positiva que viene experimentando a lo largo de estos años. Estaría pues en otros ámbitos escolares, a lo mejor estaría pues en un aula específica para niños con TEA, en un aula ordinaria, o en algunos centros. En la Comunidad de Madrid hay centros específicos, por ejemplo, para niños con TEA, ¿no?, pero no estaría en el aula ordinaria como está y con tan bajos niveles de apoyo como está presentando de forma diaria, 2 horas, 3 horas a la semana, en realidad, de apoyo en el contexto escolar y siguiendo más o menos los contenidos. O sea, es un chaval que se está situando, como digo, ahí, en esa parte del espectro, ¿no?, que está cerca a los casos más prototípicamente aspergerianos, pero no llega a ser a un caso de Asperger, ¿no? Caso de alto nivel, ¿no?, pero un poquito por debajo o un poco por debajo de los casos más prototípicamente aspergerianos o los casos de autismo de alto nivel de funcionamiento, que a veces es difícil diferenciar con claridad síndrome de Asperger y autismo de alto nivel de funcionamiento. A muchos niños de alto nivel de funcionamiento presentan también un poquito este perfil, un buen funcionamiento manipulativo o de razonamiento perceptivo relativamente alto, pero el funcionamiento verbal es un poquito bajo. Bueno, en cualquier caso, eso es un poquito, yo constato esas mejoras, sobresale en gran parte que está muy motivado para trabajar. De hecho es el que me está diciendo a mí, venga, la prueba de cubos, ahora esta, ahora la otra, me está demandando que las tareas que tenemos que hacer o las tareas que me ha visto hacer el año anterior con él, me las está demandando, ¿no? Como digo, él es el que me demanda eso, ¿no? El funcionamiento de competencias del lenguaje también detecto mejoras, ¿no?, cuando comparado con su evolución anterior, ¿no?, igual que en el ámbito de la aritmética, ¿no?, ha ampliado vocabulario, la capacidad de establecer categorizaciones sencillas y relaciones de analogía y semejanza, que era una prueba que no podía hacer el año anterior. ¿Conocéis la prueba de semejanza? Pues ¿qué se parece? Pues ya no me acuerdo, ¿no?, pero pues una estatua y un poema. Esto es del WISE 4, pero del WISE 3, pero bueno, es esta, ¿no?, esta prueba. Él no, todavía incluso le puede costar establecer algunas relaciones de este tipo, pero bueno, es un síntoma de la evolución experimentada, ¿no? Ha disminuido mucho, ¿no?, aunque puede tener respuestas absurdas todavía, ¿no?, ha disminuido mucho los ecos inmediatos, ¿no? Es un niño que en toda su trayectoria anterior presentaba muchísimos ecos inmediatos. Los ecos, la presencia de ecos y de tipo
inmediato. Los ecos se pueden clasificar de muchas maneras. Una de las formas más clásicas o conocidas de clasificarlos es como ecos inmediatos o de ecos demorados, ¿no? Ecos demorados es cuando la fuente original y el eco puede tardar un poquito de tiempo, ¿no? Ese poquito de tiempo pueden ser segundos, pueden ser minutos, pueden ser días o incluso meses y aparecer ecos de los escuchados en otro momento, por eso se llaman demorados. Y estos pueden tener funcionalidad o no, y ecos inmediatos cuando se está repitiendo lo que tú estás diciendo en ese momento. Los ecos inmediatos, la ecolalia es una forma en la que los niños con TEA entran habitualmente en el lenguaje, ¿no? Y es prototípico en niños con TEA que entren a través del lenguaje, a través de aquí. Pero también reflejan un problema importante de comprensión del lenguaje, ¿no? Y cuanto más ecos inmediatos hay, ¿no?, pues más problemas de comprensión del lenguaje. Este niño ha ido aminorando los ecos inmediatos. Esto es un poco lo que yo trato de reflejar ahí, que eran mucho más frecuentes anteriormente, y esto está reflejando por cierta mejora. De hecho, insisto, si no, no sería posible que hubiera pasado algunas de estas pruebas, ¿no? También ha disminuido, aunque todavía persiste un poquito, el habla en tercera persona y la confusión pronominal, ¿no? Esta es otra de las características habituales que presenta el acceso al lenguaje en las personas con TEA. Incluso en algunos casos con síndrome de Asperger también se puede observar, aunque es más habitual que ellos lo superen más rápidamente. El habla en tercera persona y la presencia de la inversión pronominal suele persistir un poquito más en los casos de alto nivel, como Daniel, que se están situando con funcionamientos intelectuales de este tipo, funcionamientos intelectuales de tipo límite, ¿no? Es decir, esta cosa de invertir primera y tercera persona, ¿no? Claro, todo esto se relaciona, si uno analiza cosas, esto se relaciona con fallos en habilidades mentalistas. Hay una íntima conexión entre fallos en lo que se llaman capacidades deícticas, esto tiene que ver con la deixis, ¿no?, y el desarrollo y la adquisición de habilidades mentalistas, ¿no? En la medida en que las habilidades mentalistas se incorporan de forma apropiada, pues también manejamos de forma apropiada términos que nos permiten situarnos en el punto de vista del otro, en la creencia del otro, en el pensamiento del otro, en la idea del otro, etcétera. Todavía sigue presentando algunas pequeñas dificultades de este tipo, pero ha mejorado mucho. Le sigue mucho costando, le cuesta mucho todavía responder a preguntas de comprensión social. Estas preguntas o de comprensión de situaciones cotidianas en el mundo social. Las preguntas, por ejemplo, de comprensión de la escala WIS, de la prueba de comprensión de la escala WIS 4, esa pregunta de, pues, ¿por qué los agentes de policía llevan uniforme? Pues es como si le estuviera hablando en chino, ¿no? O ¿por qué la gente se cepilla los dientes?, que es el primer ítem. Es como si le estuviera hablando en chino. Él te dice cepillo, pasta de dientes, ¿no? Pero ese por qué, ese intento de establecer relaciones de causa-efecto en el mundo social, le cuesta mucho todavía. Y sin embargo está presentando muy buena competencia en el ámbito de la numeración. De hecho, aquí ha pegado un salto espectacular, ¿no? Bueno, pues un poquito lo que está ocurriendo, ¿no? Tendencia todavía a hablar de la forma más económica posible, con palabras aisladas o con frases de 2 o 3 palabras, ¿no? Pero si no se le proporciona apoyo visual, pues lógicamente eso hace que no entre en habilidades narrativas o habilidades conversacionales. Para que haya funciones complejas como las habilidades narrativas o conversacionales, tú tienes que tener primero intactos componentes formales como la fonología, la sintaxis o la morfosintaxis, ¿no? Hacer
oraciones simples, mejor dicho, frases simples de 2 o 3 palabras, y enganchar esas frases en oraciones un poquito mayores, que además puedan ser unidas en algún tipo de secuencia temporal de acontecimientos. Cuando se le da un poquito de apoyo en este ámbito con lenguaje escrito o elementos gráficos, él puede contar algunas cositas. Es decir, si tú le preguntas ¿qué has hecho en el cole?, ¿no?, pues probablemente te va a decir comer, o jugar, o trabajar, ¿no? O en algún momento a lo mejor puede evocar algo que tiene que ver con lo que ha hecho, pero poco más. Ahora, si le damos apoyos visuales con dibujos, con pictograma o con lenguaje escrito, porque él ya se maneja con lenguaje escrito, él puede contarnos lo que ha hecho a lo largo del día. Esto va a ser una orientación fundamental desde el punto de vista de mejorar esta competencia, que es bastante baja. El hecho de que se haga uso de las agendas. Sabéis que en el campo del autismo una orientación fundamental tiene que ver con que las personas puedan ver, ¿no?, lo que va a ocurrir, que sepan un poquito lo que va a ocurrir antes y lo que viene después, ¿no? Es decir, esto es la utilización un poquito de los apoyos visuales, que un apoyo visual es el lenguaje escrito, ¿no? Apoyos visuales fundamentalmente que pueden tener mayor o menor nivel de abstracción. Un apoyo visual con muy poco nivel de abstracción es un objeto real. Y algún niño con autismo de muy bajo nivel de desarrollo puede necesitar ese objeto real. Puede necesitar una cuchara para informarle de que va a ir al comedor, ¿no? Y otro apoyo visual más abstracto es el lenguaje escrito, o algún pictograma, o algún dibujo. El lenguaje escrito se puede convertir en un apoyo visual. La ventaja de los apoyos, como los elementos visuales, es que no desaparecen. Esta característica de que la información no desaparezca es muy importante para las personas con TEA, porque una de las dificultades que tiene el lenguaje hablado es que desaparece. Lo que hemos dicho ha dejado de existir, lo que yo he dicho ha dejado de existir en el momento en que lo he dicho, pero la información que permanece, entre ellos los apoyos visuales, es muy relevante para las personas con TEA, ¿no? Entonces, aquí hay un punto débil de Daniel, que tiene que ver con el hecho de que no cuenta cosas, o no entra en actividades narrativas, o no entra en actividades conversacionales. Y el uso del lenguaje escrito como agenda, con un uso narrativo explícito de ello, le puede ayudar a mejorar su competencia narrativa. Se desprende claramente una orientación de ese tipo, aunque luego veremos otras cosas, ¿no? Es decir que, bueno, uno de sus puntos fuertes está siendo el ámbito de la aritmética, el campo de los números. Por ejemplo, obtiene una puntuación de escalar de 15 en la prueba de dígitos, es decir, el tío repetía mucho mejor los dígitos a la inversa que en indirecto. Es decir, sorprendentemente repetía las cifras de 8 dígitos a la inversa, ¿no? Y además, como le interesaba mucho, ¿no?, claro, pues su atención ahí estaba muy focalizada. Y en cambio, como digo, pues no está entendiendo una pregunta tan sencilla de por qué la gente se cepilla los dientes y te repite una secuencia de 8 dígitos a la inversa, ¿no? Así que tiene que ver, son elementos que tienen que ver con la memoria de trabajo, ¿no?, o con la memoria a corto plazo, ¿no? Es uno de las pruebas que evalúa esto, ¿no?, pero y que tiene un componente de función ejecutiva clarísimo, ¿no?, pero que está directamente relacionado con su interés, ¿no? De hecho, la primera vez que le vi, con 3 años y medio, ¿no?, lo que le llamaban la atención eran las letras y los números que veía por todos lados en las paredes, ¿no? Y en este sentido, bueno, es decir, ha mejorado también conoce las tablas de multiplicar, ¿no?, que es parte del contenido de tercero de primaria, ¿no? Esto es lo que se hace en tercero de primaria. Está empezando a hacer operaciones aritméticas de suma y resta, con problemas sencillitos. Lo que pasa es que si tiene que meter 2 operaciones distintas
en un mismo problema, ya se pierde un poquito. Cuando las operaciones son las mismas, 2 sumas en un mismo problema, ningún problema. Pero cuando tiene, en problemas sencillos, pero cuando tiene que hacer 2 operaciones, una de suma y otra de resta en problemas, ya se pierde un poquito, pero lo está aplicando. Bueno, esto es un poquito algunos de los elementos. La comprensión lectora sigue estando bastante comprometida, ¿no? Más allá de párrafos sencillos, ¿no? Incluso en esto le sigue mucho entendiendo responder a preguntas de por qué e incluso a preguntas más básicas de qué, quién, dónde, cuándo. Todavía le puede costar incluso responder en pequeños párrafos, responder a preguntas de qué o de quién, que son preguntas para localizar el sujeto o para localizar el objeto de la acción o para localizar dónde se realiza la acción con la pregunta dónde o el cuándo, que todavía le cuesta, pero sobre todo preguntas del por qué y el cómo es que no pilla ni una, absolutamente ni una, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, esto es un poquito, hay algunas cosas más, ¿no? Es decir, en el caso de Daniel, pero bueno, pues en principio esto lo voy a guardar aquí, lo voy a quitar del medio y vamos a hablar de las orientaciones. Bueno, quería que habláramos, eso es un poco el niño en la actualidad, ¿no? Pero que habláramos un poquito de esa presentación del trastorno y de las que conociéramos cuál es ese marco general de intervención que hacemos en autismo y que entráramos en las orientaciones de intervención psicoeducativas que yo puse en marcha como consecuencia de la información que obtuve al valorar al niño, ¿no? Os decía antes, todo niño con autismo, en líneas generales, ¿no?, con muy pocas variaciones, tiene una presentación que es muy prototípica, en el que no hay habitualmente ningún problema en el embarazo ni en el parto, ni que en algún momento puede haber alguna dificultad de este tipo, pero no, también ocurre en los niños con desarrollo neurotípico, ¿no? No suele ser relevante, en algunos casos a lo mejor lo puede ser, ¿no? Pero no hay problemas en el embarazo y en el parto. El desarrollo motor o los hitos motores habitualmente son normales, no se observan dificultades en esto, ¿no? Y característicamente desde el año en adelante de una manera como solapada, como de una manera que se va penetrando poquito a poco, para la mayor parte de los padres desde el año y medio en adelante tienen una clara sospecha de que algo raro está ocurriendo. O sea, el autismo se presenta tras un periodo de desarrollo normal, o por lo menos aparentemente normal, que se extiende como hasta el final del primer año aproximadamente, ¿no? O un poquito antes, ¿no? Y cuando tú sondeas ahí desde el punto de vista de la anamnesis, pues por ejemplo te encuentras con elementos que forman parte de los instrumentos de screening, como la ausencia de la conducta de señalar, ¿no? Pero sobre todo la ausencia de la función comunicativa de carácter declarativo de la conducta de señalar, ¿no? No porque un niño no señale es autista o tiene un trastorno de espectro autista, sino que es muy prototípico que falle el uso comunicativo de carácter declarativo. La conducta de señalar se puede utilizar para pedir, eso es una función de tipo imperativo, o se puede usar para enseñar, compartir, hacer llegar información al otro. Esa es una conducta de carácter declarativo. Eso está presente desde los 12, 13, 14 años, cuando aparece, 14 meses, cuando aparece la conducta de señalar. Este carácter declarativo, unido también a otras conductas que también son muy relevantes en los niños pequeñitos de esta edad, de 12, 13, 14 meses, que son lo que se llaman las conductas de atención conjunta, de 2 tipos. Tú sondeas esto y los padres te dicen, pues no lo veíamos claro. Es decir, aunque aparentemente el niño tiene un curso que parece normal, pero ya al año y medio ya tienen una clara sospecha de que algo va mal, ya tienen, cuando tú sondeas retrospectivamente, te encuentras fallos en elementos como estos, por ejemplo, mirar donde tú señalas. Está montado en el desarrollo típico desde los 8 o 9 meses en adelante. O
que él señale para dirigir nuestra atención hacia algo que le llama a él la atención por el mero hecho de compartirlo. Eso se llama conducta de atención conjunta como iniciativa. Se producen fallos de este tipo, ¿no? Y estos son ítems relevantes, por ejemplo, en los instrumentos de screening. Entonces, como digo, hay como una presentación prototípica, ¿no?, en el que hay un desarrollo normal, o por lo menos aparentemente normal, hasta el año, y desde el año en adelante, de una manera así como penetrando poco a poco, no emergen los desarrollos típicos que tienen que darse en el desarrollo neurotípico, y poco a poco se va manifestando el autismo. Y al año y medio, la mayor parte de los padres, por no decir prácticamente todos, ¿no?, nos están diciendo que tienen una clara sospecha de que algo les pasa a sus hijos, porque han dejado de mirar, no ha evolucionado el lenguaje, o ha perdido las palabras que tenía, ¿no?, no señala, no se interesa por la relación con otros niños, tienen una sospecha de sordera, y hablamos de sordera paradójica aparente, cuando en realidad sabemos que los niños no son sordos, ¿no? Lo que pasa es que no responden al nombre, ni responden a las órdenes, pero sí responden a otros estímulos auditivos, y de hecho en muchos casos aparecen alteraciones sensoriales que te dejan así como un poquito perplejo. ¿Cómo es que no responde al nombre? Y sin embargo, pongo en marcha un ruido y le molesta mucho y se tapa los oídos, por ejemplo, ¿no? Es decir, este panorama es el que describen la mayor parte de los padres, y es el panorama que presentó Daniel, ¿no? Esa es una presentación como muy prototípica. Si tuviéramos tiempo, que no lo vamos a tener, ¿no?, pues podríamos entrar en detalle en analizar todo esto, por qué ocurre todo esto, cuál es el fundamento de todo lo que hay aquí debajo, por qué precisamente se produce como un pequeño periodo normal y después irrumpe el trastorno. Es decir, podríamos entrar en profundidad en todo esto, que nos daría mucha información, pero lo vamos a dejar, ¿no?, porque si no perderemos la parte que tiene que ver con las orientaciones psicoeducativas para Daniel, para el caso de Daniel. Y otro aspecto es ese marco general de intervención, que es muy sencillo pero muy contundente. De acuerdo con la visión de Ángel, ¿no?, en esa comprensión profunda que tenía de Ángel Rivière, esa comprensión profunda que tenía del autismo y del desarrollo normal, porque yo siempre insistiré en que es importante acercarse al campo de la discapacidad en general, pero específicamente en el campo del autismo, con un buen conocimiento del desarrollo normal. Es vital que no perdamos de vista los hitos en la construcción, los hitos evolutivos de la construcción del desarrollo que ocurre en el niño típico, ¿no? Pues desde esa... Una de las cosas esenciales que está diciendo Ángel es que se produce un fallo en lo que se llama la adquisición de funciones de humanización. Es decir, el niño viene con una dotación biológica, ¿no?, que en la interacción con las personas le permite que pueda incorporar desarrollos que son fundamentales para nuestra especie, ¿no?, entre, por ejemplo, desarrollos como las habilidades mentalistas. Una habilidad mentalista, un precursor de las habilidades de teoría de la mente, es que un niño mire donde el otro señala. Y un precursor mucho más claro de las habilidades mentalistas es que el niño, además, dirija nuestra atención hacia aquello que le interesa por el mero hecho de compartirlo con nosotros. Porque si no, ¿para qué va a hacer esto? Si no tiene un cierto desarrollo de que el otro es alguien como tú con el cual se puede compartir, ¿para qué va a aparecer una conducta de decir mía, mía, mía? Una cosa que le interesa al niño para compartirlo con todos. Si no tiene esa cierta noción ya de que el otro es alguien como tú, aunque no sea verdaderamente todavía una solución de tarea de teoría de la mente que ocurre a los 4 años, ¿no? O las conductas de carácter declarativo. Esto es lo que se llaman funciones de humanización, o la actividad simbólica, que está presente desde el año y medio en adelante, 2 años con claridad. Esto nos permite que podamos acercarnos a la cultura y apropiarnos de la cultura, que podamos ir al colegio e incorporar la lectura,
o incorporar matemáticas, o que incorporemos conocimientos sobre geografía o sobre lo que sea, apropiarnos de la cultura. Sin estas funciones que él llama de tipo 3, no quiero complicaros mucho la vida aquí, tampoco, hay funciones puramente biológicas, pero estas son funciones esencialmente con un componente biológico, pero que necesitan de la interacción, ¿no? Estas funciones, ¿no?, son las que precisamente se aprenden en estos momentos desde el final del primer año de la vida hasta los 5 o 6 años en adelante, y nos permiten que podamos apropiarnos de la cultura, ¿no? En la medida en que esto no ocurre, ¿en qué va a consistir el tratamiento en autismo? En la enseñanza explícita de este tipo de funciones hasta donde sea posible. Y en algunos casos, a este niño que está muy afectado, le voy a tener que enseñar a que de vez en cuando me tiene que mirar, ¿no?, o a que responda a su nombre, o a algunas órdenes sencillas, y a este otro niño de alto nivel de funcionamiento o con síndrome de Asperger, pues le voy a tener que enseñar que a lo mejor en la conversación hay que respetar los turnos, que no siempre habla él de lo que a él le interesa, cuando eso, insisto, no se enseña explícitamente. En este caso, en los casos de niveles más bajos, le voy a tener que enseñar a usar funcionalmente los objetos, en vez de usarlos como una prolongación de sus estereotipias, ¿no?, o de soltarlos para provocarse autoestimulaciones auditivas. Le voy a tener que enseñar a usarlo funcionalmente, un repertorio de objetos cotidianos, y a este otro niño pues le voy a tener que enseñar a que a lo mejor ese tema que está relacionado con los dinosaurios del cual tiene una información espectacular, se puede canalizar también de otra manera, ¿no? Se trata de enseñar de manera explícita todo aquello que deberían haber aprendido de una forma natural. En eso consiste el tratamiento del autismo. Bien, visto esto, vemos un poco entonces las orientaciones para, bueno, ok, ¿cuál es? Aquí al centro, mira. Vale. Ahí vas pasando. Ahí hacia un lado y aquí, perdón, ahí hacia un lado y ahí hacia otro, ¿vale? Vale, ok, bueno, pues esto me voy para atrás. A ver, me voy para ahí. Este es uno de los problemas que estaba presentando Daniel, la lectura y la comprensión lectora, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí algunas de las orientaciones que forman parte de lo que yo comenté a la familia y dejé por escrito para el colegio y, por supuesto, para sus padres, ¿no? Él ya está leyendo, ¿no? Pero y habitualmente, y esto es importante que lo conozcamos también, la mayor parte de los niños con TEA que entran en lectura, salvo quizás los casos de muy alto nivel de funcionamiento, como los casos de síndrome de Asperger, entran a través de una lectura global, de una metodología global y no tanto analítica. La metodología analítica es la típica de la M con la A, ma, la P con la A, pa, ¿no? Y la metodología global es la asociación de nombres con dibujos, ¿no? En el caso de Daniel, ¿no?, que ya estaba leyendo, ¿no?, todavía precisaba a veces en algún momento de algunos elementos gráficos, por eso la idea de una metodología mixta todavía en su caso, ¿no? Asegurar que responde bien a preguntas de ese tipo, de qué, quién, dónde, cuándo y por qué. Eso hay que trabajarlo con él, de manera verbal y de manera escrita. Esa ficha del libro, se sugirió a la familia que acudiera a libros de poco texto, por ejemplo de la colección esta de Barco de Vapor, de primero de primaria, que tiene poco texto, tiene imágenes, ¿no? Y que mensualmente por lo menos leyera uno de esos libros con la ayuda de sus padres e hiciera una ficha en la que pusiera el nombre o sea, el título del libro, el nombre del autor, ¿no?, que hiciera un párrafo de 2 líneas de qué va el libro, pues es un cuento que trata de las ballenas, punto, ¿no?, y que hiciera un dibujo relacionado con el contenido del libro, pero que mensualmente hiciera
el esfuerzo, la familia, de meterle en un libro de este tipo, ¿no? Porque eso va construyendo como una especie de fichero, ¿no? de los libros que está leyendo. En este caso, a este niño le interesan mucho los números, pues bueno, habría que buscar también libros que tuvieran que ver con los números, ¿no? También que le dieran un poco la opción de escoger lo que leyera, siempre que fuera posible, ¿no? También ayudarle a identificar la emoción de algunos de los personajes, porque aquí es donde hay algunos de los problemas que está presentando Daniel. Utilizar también marcadores de color para los signos de puntuación, porque lee de corrido, ¿no? Es decir, que lee y no hace pausas, ¿no? Entonces, pues, la utilización de elementos de color le puede ayudar. Y favorecer un poquito esa historia de la lectura compartida, ¿no? Siempre que se pueda, ¿no? Porque eso sí que haya una atención sostenida por parte del alumno con TEA, es decir, pues yo qué sé, yo elijo un texto, empieza José Luis, ¿no? Y dentro de un ratito tienes que seguir tú o tienes que seguir tú. Si no estáis concentrados en ello, pues evidentemente se va, ¿no? Es decir, en primer lugar, avisarle también de antemano cuando va a ser su turno, porque esto a él le puede venir bien, y después meter esa información de manera aleatoria. Eso fueron parte de mis orientaciones para mejorar los aspectos de la comprensión lectora. Con respecto a la expresión escrita y la grafomotricidad, ¿no? Que todavía seguía siendo muy torpe, muy lento, ¿no? Con letra muy grande, mezclando a veces todavía mayúsculas y minúsculas, ¿no? Y eso sí, sin ninguna falta de ortografía, ¿eh? O sea, en general, gracias a su potente memoria visual, no cometía faltas de ortografía, ¿no? En lenguaje escrito habitual y cotidiano, ¿no? A lo mejor metemos alguna palabra rara y podría haber alguna dificultad, pero en líneas generales estos problemas con la B, la V, la C, la Z, etcétera, no eran, pueden ser frecuentes para niños de su edad, en su caso no son demasiado, no ocurren habitualmente, ¿no? Pero tiene este tipo de expresión escrita torpe, desmañada, ¿no? Con una letra muy grande, con problemas de este tipo, pues bueno, ¿no? Eso es un poquito lo que ocurre, que es que tiene ese tipo, esto es una información para los profesores, ¿no? Tienen dificultad para organizar, porque la escritura no solamente es copiar, ¿no? La escritura, sobre todo cuando tú haces una pequeña redacción, ¿no? Tienes que poner en juego otro tipo de procesos, ¿no? Procesos como, por ejemplo, de capacidad generativa y de un esfuerzo grafomotor que tiene que ser sostenido, ¿no? Y ahí, en general, no es un tema atractivo la escritura para las personas con TEA, la evitan, ¿no? Incluso muchos casos de síndrome de Asperger en la universidad tienen problemas un poquito con esta historia, con la expresión escrita, ¿no? Entonces, también puede ser importante la estimulación a través de la descripción para favorecer un poquito que haga pequeñas redacciones, que aquí había un problema, ¿no? Que haga descripción de objetos y personas sencillitas, ¿no? En vez de preguntarle, a ver, ¿qué hiciste cuando fuiste de excursión a Segovia? Pues que empiece con cositas mucho más sencillas, que haga materiales escritos como los cómics, y además, si los numera, como a él le gusta la numeración, pues entra un poquito mejor con dibujos sencillos, o hacer explícitos con apoyos visuales el orden de una narración, la utilización un poquito aquí de estos elementos visuales para facilitar las secuencias temporales, ¿no? Comenzar la narración con acontecimientos vividos, ¿no? Darle oportunidad de que incluya sus intereses. Otra idea que también no está recogida ahí, pero lo que se le sugería a la madre, a los padres, es que por la noche hicieran un pequeño diario sencillito de los aspectos más relevantes que habían ocurrido en el día, ¿no? Tratar de estimular un poquito esa imaginación a través del recuerdo, ¿no? Evitar para los profesores que no le den tanta importancia a la grafía, ¿no? Porque a veces algunos profesores se empeñan en que la caligrafía tiene que ser buena, y como no haga buena caligrafía, pues no, y en muchas personas con TEA la caligrafía no tiene tanta importancia, ¿no? En las evaluaciones también permitirle un tiempo extra, porque como es más lento, ¿no? Pues tarda más
en responder, ¿no? Y en algunos casos, pues incluso permitirle que pudiera utilizar el portátil, porque con el portátil se maneja de forma más rápida que con la lectura, con la escritura manual, ¿no? En el área curricular de matemáticas, ¿no? Simplificarle un poquito el lenguaje de los enunciados, ¿no? Porque uno de los problemas que estaba presentando es que cuando a veces esta confusión, ¿no? Que las equivalencias de términos, ¿no? Es decir, el añadir no sabe qué es sumar, ¿no? O el sustraer no sabe qué es restar, ¿no? Es decir, se produce en los enunciados, vienen a veces descritos con términos de este tipo, ¿no? Y entonces no sabe qué hacer, se pierde, porque no sabe, insisto, que añadir tiene que ver con sumar, o sustraer tiene que ver con restar, o uno de los problemas en los cuales fallaba, a pesar de que hacía más complejos, uno de los problemas sencillos en los cuales fallaba en la prueba de aritmética del WIS 4, es el problema de si en cada mano tienes 3 bolas, ¿cuántas bolas tienes en total? Ese cada no lo pillaba, ¿no? Entonces, y en cambio te estaba solucionando otros problemas un poquito más complejos que vienen después y que implican 2 operaciones, ¿no? Problemas de este tipo estaba presentando y por lo tanto era importante establecer de alguna manera equivalencias de significados, ¿no? O también que organice esa información, que esto se mete en tercero de primaria, ya se mete este tipo de esquema para los niños en donde haya un planteamiento de los datos, de la operación y del resultado, ¿no? Y en la medida en que sea posible, pues incluir intereses que tienen que ver con sus competencias, ¿no? En este ámbito concretamente que tiene que ver con la numeración, pues él está encantado y hace pues desarrollos mucho más complejos, ¿no? Este es otro de los elementos que formaba parte. Con respecto a los exámenes y algunas de las evaluaciones, porque aunque estaba yendo bien, estaba obteniendo bajas notas en general y en sociales había suspendido, ¿no? Enseñarle también que puede haber otro tipo de exámenes y que los profesores pueden acudir a otro tipo de exámenes, ¿no? Algunos de tipo test, ¿no? Y no necesariamente todos de preguntas abiertas, ¿no? Porque de tipo test pues puede funcionar mucho mejor este niño y puede dar respuestas mucho más claras. También cuidado con la interpretación literal de algunas instrucciones, porque algunas instrucciones se pueden entender de forma literal. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de un chaval con síndrome de Asperger que se le generó la expresión de la profesora un poquito antes de hacer el examen, le generó mucha ansiedad porque dijo textualmente, cuando ya iban a hacer el examen, a partir de este momento no se habla, ¿no? Y al niño se le había olvidado el bolígrafo en casa, y un nivel de ansiedad terrible, porque como la profesora había dicho que a partir de ese momento no se habla, pues no podía pedir el bolígrafo, ¿no? Entonces cuidado a veces con algunos enunciados que tienen interpretaciones como pueden tener interpretaciones muy literales, cuidado con el tamaño de la letra. En el caso de Daniel su letra sigue siendo muy grande, muy macrográfica todavía, y también estrategias para afrontar los exámenes de esta manera, ¿no? Primero leo la pregunta, ¿no? Comienzo por el principio. Si no recuerdo bien la respuesta, paso a la siguiente pregunta, porque algunos niños se bloquean con la primera pregunta, como no la solucionan, no hacen más preguntas, ¿no? Y entonces, este tipo de estrategias que nosotros a veces ponemos otro tipo de estrategias en marcha, que es meter mucha paja y hablar de mucho rollo para a ver si el profesor ¿no? Y en vez de ir a lo... Bueno, este no va a ser el caso de las personas con síndrome de Asperger, y menos de Daniel, pero si le facilitamos un poquito las cosas, ¿no? Y este es en el ámbito del lenguaje, ¿no? Recomendamos que se trabaje explícitamente el desarrollo de esa mayor competencia de la habilidad narrativa, que eso se trabaje de forma explícita, ¿no? Diariamente, en los contextos en los que se desenvuelve, en el hogar, en el colegio, en el centro de tratamiento, son 3 contextos que son muy significativos para él, ¿no? Se debe estimular esta función, el uso
del lenguaje escrito como apoyo es una buena herramienta para ello. Por ejemplo, en el centro de tratamiento, ¿no? Antes de empezar con las tareas, que se haga una agenda escrita de las cosas que se van a llevar a cabo. Y al final de la sesión, con los padres delante, que Daniel cuente con esa agenda escrita lo que ha hecho a los padres, ¿no? En la sesión de audición en lenguaje o de pedagogía terapéutica, que se proceda de la misma manera. Mira, Daniel, hoy vamos a jugar con esto, o vamos a hacer esto, y después esto, y después esto, y después esto, 4 cosas, ¿no? Que lo escriba él también, porque puede escribirlo. Y al final de la sesión, Daniel, ¿qué hemos hecho hoy? ¿No? Que esto lo puede hacer también en algún momento su tutor o su profesora. Es una manera de hacer un uso narrativo explícito del lenguaje para que emerja una función como la habilidad narrativa, ¿no? Como la competencia narrativa. Estamos haciendo un uso de una muleta, que es el lenguaje como muleta en este sentido. Cuando cumpla su función, poco a poco la vamos retirando, ¿no? Debe exigírsele también, y dentro de su competencia, que haga uso de frases de 3 o más palabras y no solo palabras aisladas, porque puede hacerlas. La mayor parte de los niños con TEA tienen una tendencia a economizar al máximo el lenguaje. Y si se manejan con pedir agua simplemente, pues agua, ¿no? Pero si pueden utilizar una expresión de mamá, quiero agua, que puede hacerlo, es por poner un ejemplo. Daniel con cierta frecuencia ya hace uso de 2 o 3 palabras, pero también sigue persistiendo esa tendencia a hacer uso de palabras aisladas, ¿no? Pues esto hay que exigírselo, porque es que si no, no entra en la construcción de frases un poquito más largas. Se aconseja también incrementar la competencia en respuestas a preguntas cotidianas y habituales. Por ejemplo, le preguntas, ¿cómo se llama tu colegio? Y se queda descolocado, ¿no? O, ¿cuántos años tienes? Si resulta que se ha estado trabajando, ¿no? Durante un poquito de tiempo antes, pues una edad que es 9 años y acaba de cumplir 10, pues todavía sigue diciendo 9 años, ¿no? Es decir, este tipo de cosas. O, ¿dónde vives? ¿No? ¿En qué ciudad vives? Este tipo de preguntas habituales, no solamente cómo te llamas y cuántos años tienes, sino otro tipo de preguntas un poquito habituales y que además pueden ser preguntas de supervivencia en algunas situaciones, ¿no? Pues le viene muy bien a Daniel. Un juego que puede ser provechoso, un tipo de tabú adaptado, ¿no? Es asociar definiciones escritas con sus referentes escritos, ¿no? O también combinaciones de imágenes y lenguaje escrito, ¿no? Para que haga uso también de frases más largas, ¿no? Y asociar esas frases con imágenes, ¿no? O con sus definiciones, ¿no? Sirve para pinchar la carne, y dentro hay un pequeño un texto que es tenedor, y otro que puede ser pues cepillo de dientes, y otro que puede ser pues lo que sea, que lo asocie con sus referentes, ¿no? Una variación sobre lo anterior también es que se asocie la idea principal con un determinado párrafo. Ahí se ha extraído ideas principales de pequeños párrafos, ¿no? Hay distintos párrafos, que haga eso, que lo asocie, para facilitar la extracción de las ideas principales, o sintetizar la información, o condensar la información. Es una de las estrategias que estamos poniendo en marcha constantemente, porque no tenemos una capacidad limitada, ¿no? De memoria a corto plazo y de otras posibilidades cognitivas, ¿no? Y entonces no nos queda más remedio que acudir a sintetizar o tratar de extraer la información que es relevante. Las personas con TEA tienen más problemas con esto, se quedan un poco no con lo central, sino a veces incluso con aspectos que son periféricos y que no son relevantes, ¿no? Mejorar con la competencia también un poquito, también en la definición, es decir, que no define, ¿no? Es decir, salvo cosas muy sencillitas, ¿no? No define. Cuando tú le dices, ¿qué es una isla? Pues no sé lo que te dice palmera, ¿no? O en algún caso, a lo mejor, cofre con tesoro, ¿no? Que es algo que tiene que ver con algún cómic que ha leído,
pero no sabe definir, mejorar esa competencia, ¿no? Y ampliar también y mejorar la competencia en la categorización, que ha pegado un estirón en relación al año anterior, en ese establecimiento de relaciones de analogía y semejanza, es decir, que vaya un poco como de lo concreto a lo global y de lo global a lo concreto, que mejore un poquito esas competencias también, ¿no? Y habilidades mentalistas, que hay que seguir trabajando con él, que están muy conectadas con los problemas que decíamos antes de las capacidades deícticas, ¿no? Y esto, porque él tiene que aprender, y no estoy entrando en otras orientaciones que tienen que ver con el contexto social, con el juego y la interacción con sus compañeros, esa las he obviado, ¿no? Porque ya me parecía quizás demasiado, pero esto hay que seguir trabajando con él, ¿no? Y esa necesidad de aprender de manera explícita, aprendizajes sociales, ¿no? O si él tuviera una especie de manual de instrucciones sobre las relaciones sociales adaptado a su competencia, sería estupendo. Ojalá tuviéramos todos un manual de este tipo, ¿no? Y además adaptado a los distintos niveles evolutivos y a las distintas competencias, ¿no? Toda esa dificultad un poco para leer la mente le impide comprender muchas cosas. Este es nuestro esquema para la enseñanza de habilidades mentalistas, ¿no? O sea, cómo vamos entrando, ¿no? En primer lugar, enseñamos elementos que tienen que ver con la adopción de perspectivas visuales. No pasamos directamente a la comprensión de falsas creencias. Yo estoy dando por supuesto que se entiende esto de habilidades mentalistas, espero que sí, ¿no? Si no, luego lo aclaramos, ¿no? Pero lo estoy dando por supuesto, y a lo mejor es una habilidad mentalista mal montada por mi parte, pero en principio en la enseñanza de este tipo de habilidades mentalistas hay como secuencias evolutivas, ¿no? Y la primera de ellas es esa adopción de perspectivas visuales, ¿no? Una vez trabajado esto, es decir, que se sitúe en distintas perspectivas visuales, no necesariamente implica comprender la mente del otro, simplemente adoptas otra perspectiva visual. Yo no tengo la perspectiva visual que tiene Antonio, ¿eh? Tiene otro tipo de perspectiva visual, ¿no? Y probablemente, pues, tú por la columna no tienes la perspectiva visual de lo que hay aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Daniel se está situando entre el punto segundo y el punto tercero. Todavía no comprende ni soluciona una tarea de comprensión de falsa creencia. ¿Sabemos qué es eso o no? ¿La tarea de Sally y de Anne todo el mundo la entiende? ¿O sabe de qué va esta historia? ¿O no? No. Bueno, pues vamos a ver si la... Esto es uno de los trabajos clásicos de un psicólogo que se llama Simon Baron Cohen, ¿no? Una potente factoría de investigación en autismo, ¿no? Que, bueno, eso en realidad fue su tesis doctoral, habría que entrar a través de trabajos previos con chimpancés, tal, etcétera. Él plantea una tarea que se llama una tarea de falsa creencia a niños normales, que tienen niños con desarrollo típico, tienen una edad de 4 años y medio, ¿no? A niños Down, que tienen una edad mental similar, pero que pueden ser un poquito más mayores, y a niños con autismo que también tienen una edad mental similar, pero que también pueden ser un poquito más mayores. Es una tarea con 2 muñecas, una que se llama Sally, que es esta, este vaso de agua, ¿no? Y otra que se llama Anne, que es esta botella que hay aquí, ¿no? Y Sally tiene, pues no sé, una canica muy bonita, ¿no? Que va a ser esta moneda, si es que la encuentro, así, la moneda está, pues tiene una canica muy bonita aquí en una cesta guardadita, ¿no? Esto se le plantea a los niños, se les dice, mira, esta muñeca se llama Anne, esta muñeca se llama Sally, mira, tiene una canica aquí en su cesta, y Sally en su bolso no tiene nada, ¿vale? Y si aseguramos que están entendiendo la situación. En un momento determinado, ¿no? Sally se va al cuarto de baño y desaparece en la situación.
¿no? Porque tiene ganas de hacer pis, o sale de la situación. En ese momento, Anne, que es una muñeca muy cuca, va a la cestita de Sally, coge su moneda y se la guarda en su bolso, ¿vale? Al poco tiempo, vuelve Sally del cuarto de baño, ¿no? Hay una pregunta central ahí. Aparte de que asegurarnos de que está entendiendo la situación, ¿dónde buscará Sally su canica? ¿Dónde la buscará? La buscará en su bolsa, porque no ha visto ese cambio, porque Sally no estaba ahí y por lo tanto se ha ido con una creencia, por eso se habla de falsa creencia, ¿no? Bueno, se ha ido con una creencia en su cabeza, y es que la canica estaba en su bolsa, ¿no? Entonces, la mayor parte, todos los niños con desarrollo típico de 4 años y medio los solucionan independientemente de la cultura. Aquí, niñas batusis, que lo hizo una doctoranda de Ángel Rivière, ¿no? Y indígenas zapotecos, por ejemplo, también, independientemente de la cultura, nuestra especie a los 4 años y medio comprende este tema. Esta tarea, y esto es fundamental para una especie como nosotros, que somos esencialmente mentalistas. Estamos constantemente, perdonándome la expresión, pero penetrándonos mentalmente. Desde muy pequeñitos estamos penetrándonos mentalmente, interpretando constantemente, ¿no? Y esto es un problema, porque a veces nos pasamos de la raya en la interpretación que hacemos de las conductas de los demás, que no tiene por qué coincidir con la realidad. Esto es mentalismo. Yo lo estoy haciendo ahora, no solamente explicando esto, sino en función de la retroalimentación que me estáis proporcionando en vuestra cara, pues yo acudo o a ejemplos, o a menos ejemplos, o a más ejemplos, o simplifico mi lenguaje, o lo elevo, o lo bajo, me adapto a lo que emocionalmente estoy percibiendo, o a lo que visualmente estoy percibiendo. Y esto lo llevamos al campo de la emoción, al campo de la cognición social, al campo de la interacción humana. Si hay algo que caracteriza a lo humano, es esto. Esencialmente nos definimos como humanos, como personas esencialmente mentalistas, ¿no? Las personas con TEA es donde están fallando, característicamente. 8 de cada 10 niños de esa muestra de Simon Baron-Cohen fallaban característicamente en esta tarea. Es una tarea de teoría de la mente de primer orden, ¿no? De primer orden. Pero las puede haber más complejas. ¿Qué pienso yo de lo que piensa José Luis en relación a lo que piensa Antonio? Esa es una tarea de teoría de la mente de segundo orden, más recursiva. Y lo podemos hacer más recursivo todavía, ¿no? Es decir, podemos ser más retorcidos mentalmente, y de hecho, frecuentemente somos muy retorcidos mentalmente, ¿no? Es decir, a la hora de buscar, bueno, pues aquí fallan característicamente las personas con TEA. Incluso las personas con síndrome de Asperger, que pueden solucionar este tipo de tareas, lo hacen de una manera un poquito lenta, poco efectiva, ¿eh? Es decir, nosotros salimos ahora ahí a la Plaza de España, ¿no? Y le intentamos vender a alguien la estatua de Don Quijote y Sancho Panza, y el tío no va a decir, pero tú de qué vas, tío, es decir, esto enseguida nos va a pillar, ¿no? Pero eso a lo mejor se lo intentas vender a una persona con autismo de alto nivel de funcionamiento y tiene que deducir que le estás intentando engañar, porque una estatua de ese tipo no se vende, que es pública, que está en una plaza, que no sé qué, tal. Acuden al razonamiento y a la deducción para solucionar algo que tú no haces desde el punto de vista de la deducción o del razonamiento. No sé si me explico, ¿no? Es complicado, esto hay que entrar en profundidad en todo este tipo de cosas, pero bueno, para la enseñanza de este tipo de habilidades, y la adquisición de este tipo de habilidades no se adquiere porque el niño tenga 4 años y medio, sino que hay evolutivamente desarrollos que van en esa dirección. Señalar para mostrar. Eso es un desarrollo prementalista. El juego simbólico
es una habilidad prementalista. Las conductas de atención conjunta son desarrollos prementalistas, ¿no? Es decir, y las palabras, a veces, el lenguaje que también estamos utilizando está cargado de términos que son mentalistas. Creer, por ejemplo, es un término mentalista. Pensar, ¿no? Es un término mentalista, ¿no? Todo esto no son habilidades además que se adquieran de forma aislada, sino que están coorganizadas en el desarrollo evolutivo. No van por un lado las habilidades mentalistas y por otro lado las habilidades cognitivas y por otro lado las habilidades motoras, etcétera, etcétera. Aunque en el caso del autismo las habilidades motoras pueden ir por otro lado, ¿no? En general, porque no se alternan. Pero está todo como interconectado, aunque nosotros lo separemos para analizarlo. Aquí hay un fallo básico en autismo y el propio Dani no comprende esta tarea todavía, a pesar de que tiene 10 años ya, no la comprende, no la está comprendiendo. Hay un fallo en esa comprensión de falsas creencias, en la comprensión de que Sally, la respuesta que dan los autistas ante esta tarea es que va a buscar su canica en su bolsa, cuando eso no es en la bolsa de Anne, que va a buscar la canica en la bolsa de Anne, cuando eso no es posible. No prescinden de su representación actual. Ellos están viendo que la canica está en la bolsa de Anne, no prescinden de esa representación, se guían por esa y no se ponen en la representación de Sally. Por eso hablamos de una habilidad metarepresentacional. Dejar en suspenso una representación y manejarse con otra representación. Y eso es el juego de la actividad simbólica. Eso es el juego de la actividad simbólica. Cuando yo cojo a esto, y simulo que estoy fumando, aunque sea poco ecológico, ya no fumo, antes fumaba, pero, ¿no? Pues estoy dejando en suspenso la representación real de esto, que es un puntero, ¿no? Y hago otro tipo de representación, que esto es un cigarro. Si no, no hay posibilidad de que aparezca actividad simbólica. La actividad simbólica es un juego de este tipo, que también tiene una evolución en esa dirección. Para que haya actividad simbólica, tú tienes que dejar en suspenso la representación real de un objeto y manejarte con otra representación imaginada. Daniel todavía tiene problemas con esto, a pesar de que es un niño de 10 años y que está en tercero de primaria, ¿no? Porque, insisto, todo este tipo de cosas están interconectadas, ¿no? Entonces, las habilidades, este tipo de habilidades mentalistas, ¿no? Que los niños y las niñas mucho más rápidamente también, ¿no? A los 4 años y medio, todos los niños, independientemente de la cultura, lo tienen claro. Los niños con TEA fallan característicamente. Entonces, un proceso que se propone para llegar a eso, ¿no? Para facilitar eso, es ese tipo de escalones en la enseñanza. En primer lugar, de adopción de perspectivas visuales, después de comprensión de deseos y emociones, después de comprensión de pensamientos, y Daniel está ahí, como entre esos dos escalones, entre la comprensión de deseos y emociones y la comprensión de pensamientos. Todavía ni siquiera está en la comprensión de fuentes de conocimiento y ni, por supuesto, vamos a plantearle esto a Dani. Es como si yo le estuviera hablando en un idioma alienígena, ¿no? No entiende absolutamente nada, ¿no? Entonces, algunas ideas para mejorar eso, ¿no? Insisto, que se está situando en esos niveles, pues bueno, son ideas, hay muchas más, ¿no? Pero una de ellas, los deseos y las emociones, como os digo, está situado, yo no sé cómo se vuelve para atrás, José Luis, ¿así? ¿Se vuelve para atrás? No. Al revés, ya no sé cómo se mueve. El de arriba. Y este es para mover para un lado y para otro, ¿vale? Ahí. ¿Después se vuelve para atrás? Ahí. Para atrás en el centro y para adelante el de abajo. Ok, vale. Bueno, pues eso, como digo, se está situando ahí, ¿no? Entonces, en ese nivel, ¿no? En el nivel 2, ¿no? Saber y comprender lo que las personas quieren y permite al niño hacer, pues, predicciones un poquito sobre sus sentimientos. Generamos material y tareas que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces,
Esto ya se está trabajando en el centro de EDAU al cual van, pero le hemos dado como un poquito de orientaciones un poquito más específicas de que se sitúen un poquito en este ámbito, ¿no? O predicciones sobre sus sentimientos, acciones, actuar un poco, vocabulario que se puede trabajar, ¿qué tiene que ver con esto? Gustar, querer, desear, preferir, estar contento, triste, enfadado, asustado, cansado. El contento, triste, enfadado lo pilla más o menos bien, pero el de asustado, ¿no? Y el de cansado, no te creas que lo pilla tan claramente, Dani, todavía, ¿no? La expresión de enfado, de tristeza, esas cosas, no hay habitualmente ningún problema, ya lo tiene bien trabajado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ven, no hay puntero aquí, ¿no? Pero ejemplos, ¿no? De con la sopa de Mafalda, ¿no? Desde que está especialmente encantada con que su madre le ponga sopa por las noches, ¿no? Eso es una ironía que yo hago. Las personas incluso con síndrome de Asperger tienen problemas para pillar esta ironía que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, si yo le dijera esto textualmente a un niño con síndrome de Asperger, una persona con síndrome de Asperger, Mafalda está encantada con la sopa que le pone su madre, ¿no? Me lo entendería literalmente, porque es una ironía, ¿no? Eso es una forma de evolución mentalista mucho más compleja, como un chiste, o como una broma, ¿no? O como las expresiones hechas, ¿no? O como las mentiras. Son formas de manejarnos con las habilidades mentalistas en la interacción cotidiana, ¿no? Bueno, pues a partir de estos elementos, de decir, ¿por qué está poniendo esa cara Mafalda? ¿O qué es lo que quiere ahí el gato ante la visión deliciosa y relamiéndose de ese pescado que hay en la pecera, ¿no? Es decir, que... O esto, ¿qué son las emociones y cómo las expresamos, ¿no? Entonces se trabaja etiquetar emociones con dibujos de todo tipo, no he traído material de ese tipo, pero bueno, o nombrar emociones en situaciones naturales, ¿no? O elaborar también algún álbum de emociones, ¿no? Con las propias emociones del niño en distintas situaciones, o de personas cercanas a él, o de otras personas, o representar también delante del espejo, o juegos que implican algún tema de humor, ¿no? Esta mañana yo he visto a una persona con autismo de 21 años, que la sigo desde hacía mucho tiempo que no la veía, ¿no? Es una niña que está situada más abajo que Dani en el espectro, está más afectada, está con muchísimos ecos, porque ha habido un deterioro como consecuencia de una escolarización mala en los últimos 3 años y también de una situación complicada por parte del padre, que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente más de 40 veces como consecuencia de un accidente, ¿no? Y bueno, pues la niña ha ido un poquito para atrás, ¿no? Y una de las cosas que ocurría en Ana es que eran continuos ecos de todo tipo, y uno de ellos era, por ejemplo, yo decía, venga Anita, y ella decía, Anita dinamita. Parece que era una expresión un poquito de humor, pero en realidad es una cosa que tiene que ver con un eco que ha adquirido, ¿no? Bueno, no es exactamente esto, pero o ese material, por ejemplo, puede venir bien para situar un poquito la intensidad de las emociones, ¿no? Desde el nivel más mejor, el verde, esto nunca me molesta a mí ni me pone nerviosa, ¿no? Y ahí se puede escribir la situación concreta, o el nivel 2, que esto me pone un poquito nervioso, o el nivel 3, esto hace que me ponga ya más nerviosa, o el nivel 4, esto me molesta mucho y me enfada bastante, o el nivel 5 es que ya estoy a punto de pegarte un tiro directamente, esto puede hacer que pierda el control. Eso es una escala que permite graduar la intensidad de las emociones en las personas con TEA, ¿no? Es un material que se puede publicar, o sea que se puede acceder a ello, que está publicado. En el nivel 3, insisto que está situándose un poquito como en el nivel 2, en el nivel 3, Dani, ¿no? Entonces, estamos también pues con algunas orientaciones que tienen que ver con esto, con los pensamientos. Las personas tenemos ideas, pensamientos, recuerdos, ¿no? Las ideas un poquito como fotografías en la cabeza, ¿no? Y ahí, pues ese vocabulario es un poco el que tiene que ver con eso. Pensar, saber, recordar, imaginar, entender, adivinar, olvidar, ¿no?
y a través de elementos gráficos pues entramos un poquito en esto, ¿no? O las personas tenemos recuerdos de situaciones vividas, ¿no? Es decir, esa es una imagen de cuando estuvimos en la playa, de vacaciones, pintar recuerdos con el niño, preguntar por los recuerdos, comprensión de esos verbos mentalistas. Como digo, Daniel se está situando un poquito en este ámbito, ¿no? Todavía no podemos progresar más hasta que no esté un poquito más afianzado, ¿no? Este es otro elemento que tiene que ver con esto, este es un chiste, ¿no? O el intento de comprender un chiste sencillito. Ha habido un robo, en base a los pensamientos, el policía busca al ladrón, ¿no? Entonces, bueno, pues el policía está pensando con los globos, eso. Seguro que o la burbuja, seguro que el ladrón está detrás de la cortina, claro, detrás de la cortina se ven unos zapatos, ¿no? ¿Dónde piensa el policía que está el ladrón? ¿Dónde va a ir a buscarlo? Porque en algunos casos, ¿no? A veces están respondiendo bien a la pregunta esa y a la segunda pregunta te dicen, pues va a ir a buscarlo a la cárcel. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de elementos, como digo, estos son materiales que tienen que ver con las habilidades mentalistas y lo voy a dejar aquí, es decir, habilidades que se pueden acudir a ellos. El más prototípico ha sido, o el más habitual es ese en la mente de Marcos Montfort e Isabel Montfort, pero había un material previo que no estaba traducido al castellano, que es ese de enseñar a los niños autistas a comprender a los demás, que es precisamente uno de los autores es Simon Baron-Cohen, Julie Hadwin y Patricia Howling, ¿no? Me parece que son los tres autores. Es decir, como consecuencia de esos trabajos iniciales, ¿no?, de Simon Baron-Cohen, luego se han desarrollado explicaciones. Esta explicación de fallos mentalistas es una explicación psicológica muy potente en autismo, explica muchos hechos, ¿no? Hay otras explicaciones que a lo mejor, o otra parte de los hechos que ocurren en el autismo que no explica tan potentemente, como por ejemplo las dificultades relacionadas con la flexibilidad mental y comportamental, que a lo mejor se explican mejor desde el funcionamiento ejecutivo, pero tiene estos fallos en el funcionamiento, en el funcionamiento mentalista, ¿no? Explican mucho bastante bien las dificultades sociales, ¿no? Entonces, bueno, como digo, hay materiales de este tipo, ¿no?, que están a disposición en el mercado para poder trabajar este tipo de habilidades mentalistas, ¿no? Hay más orientaciones, ¿no? En el caso de Daniel, no he metido tampoco aspectos que tienen que ver, insisto, con crear algunos juegos, fortalecer un poco las relaciones en el grupo social, en los recreos, pero bueno, por ejemplo, esto también es un niño que ya tendría que tener un conocimiento de la hora y que utilizara un mecanismo como es el reloj, ¿no?, y que también se implica un poco en el manejo del sencillo del dinero, ¿no?, y que haga algunos recados sencillitos en contextos controlados, entre otras cosas porque le gusta mucho la aritmética, ¿no?, y pues no tiene tantas dificultades como para ponerlo en marcha. Los padres son un poquito reticentes a esto de dejarle un poquito solo para que haga algún recado, pero ya va entrando también en edades en donde es necesario que se ponga en juego pues algún tipo de estas habilidades. Lo dejo aquí, ¿vale? Sí. Bueno. Muchas gracias, Juan, por tu claridad y por tu rapidez en toda tu exposición. A ver, perdonar por el tema que antes expliqué al principio. Tenemos que cambiar, si os parece, y si queda algún, sobre todo quizá por preguntas, ¿vale?, a otra sala donde ya pues el tema de videoconferencia no se va a poder grabar, pero estamos en otra sala porque seguro que quedan algunas preguntas, que es una de las partes más interesantes de estas experiencias. No es un tema nuestro de la sección, como en el correo que os envié, es un tema técnico que se necesita grabar aquí y bueno, pues hemos tenido que ceder, digamos, ambas secciones, ¿no? Entonces, perdonar porque creo que justo es el momento más interesante y nos hacen cambiar. Pero yo sí que me gustaría, mientras os podéis cambiar, José Luis, solamente porque aparezca en la videoconferencia, han preguntado
cómo proceder, sé que puede ser esto muy largo, pero bueno, en un minuto, cómo proceder en los colegios para orientar a los padres ante una sospecha de un alumno con TEA. Cuando los padres son especialmente reticentes, me imagino, porque bueno, siempre es una situación bastante grave, ¿no? Y bastante... Pues yo creo que hay... En general las sospechas se producen un poquito antes de entrar en el colegio, ¿no? Suele ser habitual que se produzcan antes de entrar... Hablamos de entrar en el colegio a partir de los 3 años, entiendo, ¿no? Porque antes un poco, pues es la situación un poco de guardería o de escuela infantil de este tipo. Y normalmente se suelen producir antes, pero es cierto que también se pueden dar estos casos de sospechas un poquito más tardías. Yo creo que el orientador tiene que tener en su haber, ¿no?, de elementos de screening que faciliten una derivación apropiada de ese niño, pues a un servicio de atención temprana. Los padres tienen que conocer servicios a través del orientador, servicios de detección y de intervención en el campo de la atención temprana de sus barrios en el cual esté ubicado este colegio. Muchas gracias y bueno, en principio la experiencia pues termina aquí, pero aquellos que os apetezca hacer alguna pregunta o queréis consultar, pasamos a otra sala y continuamos allí.